Bienvenidas, bienvenidos a este directo, a este encuentro en el que vamos a abordar una temática que es fundamental, especialmente para todos aquellos que han cumplido más de 35, 38, 39, 40 años, porque muchos de los que han cumplido 40 años es más que probable que se estén planteando la eterna pregunta de que, ¿qué? ¿Me queda la mitad de vida? He hecho un enorme esfuerzo, he trabajado mucho, tengo muchos de los objetivos que me había planteado cuando era joven. Pero cuando llegas por la noche y te acuestas, te preguntas, pero ¿y mañana otro día más? ¿Y pasado mañana otro día más? Y los lunes, los martes, los jueves, los viernes, los domingos. Y empiezas a entrar en una especie de rutina en la que parece como que la vida carece de sentido, ¿no? Y parece que entras en ese estado de cierta apatía, aburrimiento, y te aburres de ti, de la gente, de los amigos, del trabajo. No sé si ya os ha pasado esto y si habéis entrado en este escenario, ¿sí? Porque es bastante frecuente que nos encontremos a una mediana edad en la situación en la que hemos cumplido con todos los propósitos que nos marcamos cuando éramos jóvenes, pero algo nos pasa que no nos deja sentirnos completos. Y de esto va este directo en el que voy a abordar la temática del propósito, el propósito. Estate muy atenta porque es posible que lo que cuente pueda pasar en el minuto 18, 28, 48 o en el 75. Así que préstale mucha atención. Y bueno, tenía aquí una serie de puntos que había anotado para eh, como preámbulo, ¿no? Sí que me gustaría distinguir, ¿no? La diferencia entre un objetivo, una misión y un propósito. Objetivo, misión, propósito. Y sí sería bueno que lo escribierais en el chat para que expliquéis qué entiendo por objetivo, qué entiendo por misión y qué entiendo por propósito. Bueno, voy a ir dando algunas claves para que podamos entender, porque este webinar se titula Viniste con un propósito, eh, quieres saber cuál es, ¿no? O sea, no viniste con un objetivo, no viniste con una misión, viniste con un propósito, porque todos hemos venido con un propósito, todos somos fruto de un propósito. La cuestión es que cuando nosotros llegamos a este plano físico en tercera dimensión con este cuerpo, el propósito no lo hemos establecido nosotros. En el nivel de conciencia en el que ahora quiero abordarlo, no hemos elegido el propósito. En otro plano dimensional sí hemos elegido un propósito. Pero en el nivel de la 3D, no. Cuando yo llego al cuerpo físico, empiezo a experimentar la vida, yo no he elegido un propósito. Estoy viviendo el propósito de quién? El propósito de mis padres. Todos llegamos a este plano porque somos parte de un acuerdo en el que hay un propósito y ese propósito está pactado con nuestros padres. ¿Sí? Bien, entonces, Laura dice, el objetivo es una meta concreta que debería estar alineada o en sintonía con la misión y a su vez de manera más global con el propósito, que es lo que da sentido a lo que hacemos. Laura, alumna aventajada, siempre hay alguna alumna aventajada y esto me encanta. ¿Sí? Buenísimo. El objetivo es algo concreto, un objetivo a corto plazo, es un objetivo que voy a recorrer, es un paso previo para ir a otro objetivo que me permita ir más avanzado y que finalmente cumplimenta y da sentido a algo. ¿Sí? En coaching lo que trabajamos son los objetivos a corto medio plazo, salvo que alguien ya ha cumplido con sus objetivos o que quiere mirar más allá y quiere convertir sus objetivos en un propósito o quiere un propósito y establece objetivos preliminares para alcanzar y llegar a ese propósito. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice Vero Bejarano. Dice meta, objetivo, llegar a un punto. Bien, misión, directrices para llegar a un punto u objetivo. Y propósito es lo que me mueve para lograr un deseo. Es lo que me mueve para lograr un deseo. Muy bien, suena bastante bien. Meta, objetivo, llegar a un punto. Exacto, llegar a un punto. Y en coaching lo que hacemos es esto, llevarte al punto donde tú solo no has llegado. ¿Por qué? Porque solo te resulta muy complicado. Bien, por tanto, estamos ya centrando la conversación. Genial. Bien. Como decía, cuando llegamos aquí, como en este cuerpo físico, no tenemos un objetivo, tenemos un propósito. ¿Sí? Y a lo largo de nuestra vida vamos a ir cumpliendo objetivos y vamos a desarrollar misiones que nos terminen de completar ese objetivo y ese propósito. Entonces yo digo que tres claves importantes. Una, el objetivo es un qué. En la misión, el cómo, es un cómo. La misión es cómo voy a desarrollar el objetivo, es la misión.
Tengo una misión que es cumplir con este objetivo. ¿Y el propósito qué es? El propósito es el para qué. ¿Para qué? ¿Qué, cómo, para qué? Y la mayor parte de las personas, ¿acaso pensáis que tienen propósitos, misiones, objetivos? ¿Qué tienen en la mayor parte de la humanidad? Pues la mayor parte de la humanidad está enfocada básicamente en el día a día, que es en el objetivo, que es el corto plazo. Pocas personas tienen una misión concreta y menos aún personas con un propósito. ¿Sí? ¿Me voy explicando? ¿Sí? Si alguien tiene alguna pregunta, que me lo haga saber. Entonces, el qué está vinculado más al hacer, ¿sí? Al esfuerzo, al sacrificio en muchos casos, pero sobre todo al esfuerzo. El cómo está vinculado más que nada a una parte de crecimiento, podríamos decir que el cómo me ayuda a crecer, crecer en el desarrollo de ese objetivo, en la misión yo crezco. Y, por último, el propósito está vinculado sobre todo a la evolución, a cómo evoluciono consciencialmente. Porque gracias al propósito puedo comprender mucho más profundamente mi realidad, las dificultades de mi realidad, los obstáculos de mi realidad, las limitaciones de mi propia realidad, para ir sorteándolos a lo largo de la vida y cumplir con mi propósito. Entonces, si todos venimos aquí con un propósito, es nuestra responsabilidad descubrirlo, ¿vale? ¿Y cuál es el proceso para alcanzar un propósito? Pues hombre, cuando llegamos a este plano físico, somos el resultado del proyecto de vida de nuestros padres. Papá y mamá un día deciden que quieren tener un bebé. Y uno puede pensar, bueno, pero yo soy el noveno de 12 hermanos y a mí nunca me dijeron que fuera deseado. O bastante probable que no fueras deseado. Pero que no fueras deseado no quiere decir que no hubiera un propósito para ti en esa familia. ¿Me explico con esto? ¿Sí? Que tú no fueras deseado no implica que no hubiera un propósito para ti. Ese propósito puede venir de tu madre o de tu padre. O puede venir de la abuela y del abuelo, o del abuelito y la otra abuelita. Sí, todos llegamos aquí a este plano físico porque en algún momento alguien ha deseado que nosotros llegáramos. Y luego se tienen que juntar papá con mamá para que ocurra el milagro maravilloso que permite que la vida sea creada. Sí, porque si no, no me diréis a mí si no es un milagro. La cantidad de cosas extrañas que tienen que darse para que ocurra se dé la vida dentro del útero de una mujer. Es una cantidad de cosas que dices tú, ¿cómo es posible que se haya confabulado todo para que finalmente salga de la unión de un esperma y un óvulo un bebé? Esto es milagroso, ¿sí? La ciencia lo ve normal, claro, pero de normal tiene poco. Que esto, si te pones a pensar la cantidad de cosas que tienen que haber ocurrido para que ese milagro se produzca, luego entonces la llegada de vida a una familia no es un acto circunstancial, accidental. ¿Lo vemos? Que puede ser porque uno cree que cometió un accidente cuando se produjo esa fusión del óvulo y del espermatozoide. Puedes pensar que fue un accidente, pero para que se diera eso tenías que haber hecho muchas cosas para que finalmente se produzca la vida. ¿Lo vemos? Bien, por tanto, el niño cuando llega a la vida, cuando nace, bueno, durante el proceso de gestación ya el niño está recibiendo información. Esto ya lo vamos sabiendo, ¿no? Ahora bien, en el momento del parto, ya el bebé comienza el proceso de percepción de la realidad, ¿sí? Y al principio, hasta que tenemos cierta edad, concretamente la pubertad, la adolescencia, estamos tratando de cumplir los deseos de nuestros padres. En los primeros años de vida estamos tratando de cumplir los propósitos o los deseos de nuestros padres. Porque nosotros, como bebés, no tenemos capacidad para discernir cuál es mi propósito de vida. Entonces vamos evolucionando, vamos creciendo, hasta que hay un momento crítico que es la adolescencia. En la adolescencia, ¿qué ocurre? Que el niño, el adolescente, empieza a rebelarse contra los deseos de sus padres. Y en mi experiencia, después de todos estos años, acumulando sesiones de coaching, que ya acumulo más de 7.500 y son más de 16 años trabajando en este camino de desarrollo personal, humano y espiritual, he descubierto claramente que se produce el despertar del ego rebelde. Todo niño tiene que despertar el ego rebelde.
¿Qué ocurre? Que hay familias donde está tan aplacada la capacidad de salirse del orden familiar, del sistema familiar, de las normas familiares, de las condiciones o condicionamientos familiares, que hay jóvenes, hay mujeres y niños que cuando llegan a esa parte de la vida en la que se plantean todo esto y llevo al momento en el que me compartan cómo fue su adolescencia, no se reconocen en esa parte de rebeldía. Y una persona que no se ha rebelado contra sus padres, de mayor, se puede rebelar, pero ya no lo hace en el momento adecuado. Y cuando una persona no se revela en el momento adecuado, es porque está súper condicionado. Entonces se ha perdido la oportunidad de expresar su rebeldía. Y en la rebeldía es cuando surge la primera conexión con el propósito que tú traes a esta vida. ¿Sí? ¿Ok? Es decir, en la adolescencia es cuando ya empezamos a conectar con algo que nos dice, yo no sé si quiero ser lo que mis padres quieren, yo quiero algo para mí. Por eso nos vamos al polo opuesto. Fumamos, bebemos, salimos, transgredimos normas. Es decir, que el joven comienza ya ese proceso de búsqueda de su propósito. ¿Me voy explicando con esto? ¿Sí? El niño, obviamente, por su ingenuidad, su ignorancia, su nobleza, su lealtad, sigue los dictados del clan familiar. Pero hay un momento en que tú tienes que revelarte, que es cuando tú empiezas a pensarte, yo no sé si quiero ser lo que mi madre o mi padre me están diciendo que quiera ser. Yo no sé si quiero estudiar, yo no sé si quiero ser un profesional, yo no sé si quiero esto, si quiero otro. Es decir, empezamos ese proceso. Pero ese momento crítico en los 14, 13, 15 años es cuando nuestros padres deben estar mucho más despiertos para ayudarnos a conectar con el propósito. Aquí quiero dejar un espacio para preguntar cómo fue vuestro momento de rebeldía con la familia cuando empezasteis a renunciar o rechazar lo que se esperaba que fuerais. ¿Cuándo? Escribidme por el chat para ver si alguno en algún momento siente que sí, yo me rebelé, aquí me rebelé, me rebelé, me rebelé, me rebelé. Y os estoy planteando que me digáis esa pregunta que nos hemos hecho todos, ¿no? De pequeños, o nos han hecho, ¿tú qué querías ser de mayor? Tú en ese momento de tu vida, cuando empezaste a rebelarte, ¿tú qué querías ser? ¿Sí? ¿Y qué te dijeron? ¿Se podía ser eso? ¿No se podía? ¿Te ayudaron? ¿No te ayudaron? ¿Te guiaron? ¿No te guiaron? Así que te pregunto, en ese momento de rebeldía, ¿qué es a lo que te rebelabas? Y escríbemelo por el chat, por favor. ¿A qué te rebelabas tú? ¿Ante qué? ¿Ante quién? ¿Contra qué? ¿En qué luchaste tú? ¿Cuál era tu batalla? ¿Sí? Ok, pues dejo aquí unos segunditos para que me escribáis cuál era vuestra batalla. Muy bien, tenemos a Nacho que dice, yo me rebelé, quería ser médico, pero no me dejaron. Laura, me rebelé a estudiar Derecho. Ajá. Y me pregunto, en esa rebeldía, ¿qué hicieron? ¿Sí? ¿Pudiste sacar adelante esta, este asunto? ¿Pudisteis poneros delante de esto o no? ¿Ok? Buenísimo. Estudiar comunicación. Sí, yo me rebelaba al sistema. Yo siempre creí que tener mi propia empresa era mejor que buscar empleo, pero no me rebelé lo suficiente. Claro, Socorro. Es decir, el sistema del clan familiar no nos deja, no nos favorece. Son excepciones las de aquellos padres que verdaderamente saben escuchar. Hoy en día es más fácil, pero hace 30, 40 años era más complicado y por tanto, es decir, el sistema, la familia, no nos está permitiendo verdaderamente conectar con nuestro propósito. Y ahí es donde verdaderamente nos damos cuenta de que ya hay algo dentro del sistema que no favorece que podamos cumplir con nuestro propósito, ¿vale? Vero dice, yo me quería revelar, pero creo ya adulta lo logré al trabajar en donde quería, estudiar lo que quería y hasta hace unos 20 años decidí no seguir la línea de ser empleada. Muy bien, ya de adulta. Ok. Nacho, yo no pude, me dijeron que no podía estudiar medicina porque no era listo ni trabajador y tenía que buscar algo más fácil. ¡Guau! Tela. Caramba, Nacho. Buenísimo. Es decir, en ti, Nacho, había ya un deseo, ¿sí? Algo que te estaba conectando con lo que podía ser un propósito. ¿Vemos? O sea, medicina, empresarias, comunicación, fantástico.
Vale, entonces todos de alguna manera, en algún momento empezamos a cuestionar si lo que tengo es lo que deseo y si lo que deseo lo puedo alcanzar. Luego van pasando los años y después de esta pubertad de la que hablo, el sistema, como me va apretando, no me deja avanzar. ¿Y qué ocurre entonces? Que llegamos a la edad de los 25, 20, 25. Y hemos podido seguramente estudiar una carrera, hemos estudiado o nos hemos preparado profesionalmente, tenemos una experiencia, empezamos a ganar dinero, empezamos a pensar en la posibilidad de tener una familia, empezamos a pensar en la posibilidad de tener un buen coche, una casa, un hogar. ¿Os suena esto? Y tal vez en mi tiempo, que tengo ya unos cuantos años, el modelo de familia era muy claro. En mi tiempo, cuando yo tenía 25 años, el modelo era formar una familia, comprarte una casa, tener un buen coche. O sea, el modelo de felicidad y de familia era muy claro. Hoy en día es bastante diferente, diferente. Sin embargo, hace 25 o 30 años era bastante estructurado. Hoy, afortunadamente, hay cambios, la sociedad está evolucionando muy rápidamente y hoy cualquier propósito puede ser posible. Pero en mis tiempos, el formato para las personas que veníamos de un sistema socioeconómico medio bajo, el modelo era el mismo, básicamente. Entonces, voy a dar paso aquí a una persona que entra. Bien, seguimos. ¿Qué ocurre? Que a la edad de 25 años empezamos a considerar la posibilidad de tener esta familia o es el modelo, y si no la tienes, puede ser que te apuestes solo por tener un buen trabajo, puede que sea viajar, es decir, que empezamos a desarrollar lo que yo llamo un propósito de vida. ¿Qué es un propósito de vida? Un propósito de vida es cumplir en mi vida algún tipo de objetivo que tenga cierto sentido, sobre todo social, o que me reporte dinero. Entonces, yo puedo tener un propósito de vida que es mi profesión, mi vocación, mi hobby, ¿sí? O mi trabajo, básicamente. Y muchas personas, cuando tienen 25 años, estamos arrancando la vida, pensamos, jolines, si tengo un buen trabajo, tengo una pareja, una familia, o puedo tener hijos, ya estoy cumpliendo con el propósito de la vida. Y tiene todo el sentido. ¿Por qué? Pues porque biológicamente, hasta hace apenas 100 años, la esperanza de vida del ser humano era de 30 a 40 años. Ok. Por tanto, biológicamente el propósito de la vida es nacer, crecer, reproducirnos, mantener una familia, dar vida a un clan y que esto perdure. Sin embargo, desde el siglo pasado, mediados del siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, se produce un despertar tecnológico tan grande que permite que la esperanza de vida pase de 40 años a 80. ¿Y entonces qué pasa con las personas? Que muchas de ellas no están preparadas para la segunda etapa de sus vidas. Es decir, en el atardecer de la vida, como dice Wayne Dyer, los valores que tú tienes al comienzo de tu vida son diferentes a los que comienzan en el atardecer de la vida. Y el atardecer de la vida no significa el apagarte de la vida, no, significa que ya el sol está iluminando, pero va a tener un ciclo en el que va a desaparecer, ¿vale? Y en ese atardecer, 40 años, es cuando hemos conseguido la mayor parte de las cosas que nos inspiraban, nos motivaban en los primeros años de nuestra vida. Y es por eso que decía al comienzo de este encuentro que es ese tiempo en el que lo que al principio te motivaba, deja de motivarte. Que lo que para ti era una inspiración lograr, ya lo conseguiste. Y que más probable que desprobable es el hecho, o improbable, perdón, es el hecho de que es los mejores momentos los has vivido ya. Y te queda por delante una parte de tu vida donde si ya no vas a tener hijos, si la empresa tal vez no te va a dar esa evolución que tú te mereces o que tú esperas, si el precio de la vida está subiendo o si lo que tú has tenido hasta ese momento ya deja de ser motivador, ¿cómo puedes levantarte cada mañana? ¿Qué te inspira cada mañana? ¿Qué te permite a ti levantarte con fuerza, con ilusión, con optimismo?
Y si además a todo esto le metemos en la ecuación el tiempo que estamos viviendo ahora a nivel geopolítico, pues te puede estar provocando una cierta desesperanza. ¿Me voy explicando? Luego, diría que a las personas nos educan para los primeros 40 años de nuestra vida y no nos educan para vivir los siguientes 30 años de nuestra vida. Y menos aún para vivir la vida después de habernos jubilado. Y hoy todavía hay personas que están esperando con 50 y pocos años jubilarse para poder empezar a hacer una vida que es la vida que nunca hicieron antes, pero que nunca será la vida que querían haber vivido. ¿Me voy explicando con esto? ¿Sí? Luego entonces, aquellos que ya habéis llegado a los 40, estáis cerca, o 30 y muchos, dentro de poco o ya estáis pasando por esa falta de sentido y significado en vuestra vida. Y ahí es donde toca adentrarnos en este nuevo espacio. ¿Sí? Porque si hasta los 40 he cumplido los deseos del sistema, de la familia, de lo que mis padres querían para mí, de lo que mis jefes querían para mí, de lo que yo creí que era bueno para mí, si ya lo he cumplido, ¿qué hago con lo siguiente? Y aquí es donde entra esa eterna pregunta de ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene mi vida? Y tal vez durante la mayor parte del día estés enfrascado en el hacer, en el hacer, en el hacer, y no te dé tiempo para pensar en el quién soy, quién quiero ser, en quién me quiero convertir. Y más que nunca ahora es necesario que abordemos este asunto, porque tenemos por delante un enorme espacio de tiempo, y si no alimentamos nuestro corazón y nuestra alma, la motivación que tenemos aquí no va a ser suficiente para permitirnos tener una experiencia de vida que nos permita crecer espiritualmente, conciencialmente, personalmente, obviamente, y que tenga un sentido, que sea una vida que sea para contribuir. Porque todo lo que hemos logrado ya no tiene sentido que lo sigamos luchando. Lo tenemos, lo obtuvimos, pero puede ser que lo que obtuviste y lo que tienes con 40 años se te desmorone todo. Y lo que no puedes hacer es empezar a construir como cuando tenías 20 años. Y eso es lo que la mente egótica trata de hacer. ¿Me voy explicando con todo esto? Este escenario sí que me gustaría saber cuántos de vosotros ya habéis llegado a ese momento de los 40 en el que estáis aquí en esta fase en la que estoy planteando. ¿Cuántos de vosotros estáis aquí diciendo, ostras, ya, cierto, sí, estoy en ese punto y o no he hecho nada todavía, gracias Juan Carlos por hacerme ver que efectivamente tengo que hacer algo, o estoy empezando a hacer algo y estoy en el camino del propósito. Aunque todavía no lo tengo, no lo sé, pero sí, estoy ya enfocado en el propósito. Así que escríbeme por ahí y me pones, sí Juan Carlos, yo ya estoy en mi propósito, estoy conectando con él y este es el propósito, ¿vale? Genial, estoy en ello. Ok, ok, estáis en este momento, estoy en ello, muy bien. Venga, adelante, continúo. Estoy en proceso, fantástico. Muy bien, en proceso. Yo empecé hace un año y sigo reforzando el tema para también poder compartir con chicos de preparatoria. ¡Wow! Bueno, fantástico. Vero, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Te pregunto, porque la respuesta me da que es de una joven y tenemos a Socorro, dice, yo pensaba en lo que estaba enfocada y me llenaba, terminar con ello, pero justo de un par de años ya no me llena más lo que venía haciendo y estoy en esa tormenta. Gracias, gracias. Desde luego que sí, Socorro. Vero, 58 años, pareces una chavala por el escenario en el que nos estás planteando, ¿vale? O sea que, muy bien, ok. Es decir, ahora, vale, con esta edad estás con chicos de preparatoria y dando sentido a tu vida. Muy bien. Ok. Sergio dice, ya hace un año que empecé con el propósito. Vale. Buenísimo. Tengo aquí unas notas por si acaso, pero luego resulta que cuento lo que me da la gana, entonces no sé para qué escribo. Pero bueno, sí, me ayuda a centrar, por lo menos a calmar a mi mente egoica que me dice, oh, no te lo has preparado. Bueno, realmente, después de tanto tiempo, las cosas me salen, las cosas fluyen,
La sabiduría está dentro, solo tengo que activarlo, veros y sentir el propósito. Y aquí estoy con vosotros. Estamos en el momento en el que tenemos más de 40 años y hemos dicho, ¿pero qué es esto? Vemos el escenario de la humanidad, vemos cómo está el planeta, cómo están las cosas. Y de verdad que es ciertamente desolador. Y solamente estamos viendo apenas un 10% de lo que pasa en el mundo. No sé si os dais cuenta. ¿O acaso creéis que lo que nos cuentan es lo que es? No, no. Lo que nos cuentan es lo que nos quieren contar y de eso nos cuentan lo que, bueno, podría ser lo menos malo. Por tanto, el mundo en el que estamos es un mundo donde hay, yo diría que bastantes más mentiras que verdades. Y por mucho que te digan en la TV que lo que te cuentan es la verdad, es mentira. Te están contando algunas pequeñas cositas para que te, bueno, para ver cómo están las cosas, pero lo que verdaderamente hay debajo, eso no nos lo están contando. Aunque afortunadamente hoy tenemos maneras de descubrir cómo poder conectar con la verdad. Bien, entonces, como seres espirituales que somos, en este cuerpo físico, y con un propósito que venimos, que está pactado, está pactado. ¿Por quién está pactado? Básicamente por ti. Básicamente por ti, no en este plano egótico, no, en el plano espiritual. Todos venimos con un propósito claro. Bueno, hay varios. Básicamente, ese propósito está vinculado a, por un lado, adquirir Dharma, es decir, convertir el karma en sabiduría para que se convierta en sabiduría para las siguientes experiencias de vida, básicamente. ¿Sí? Es decir, que todo lo que me pasa en la vida es el resultado de mis actos. Todo lo que me pasa en mi vida es el resultado de mis pensamientos. Todo lo que ocurre en mi vida es el resultado de lo que yo estoy creando, porque no os olvidéis que somos creadores de nuestra realidad. Y si todavía no te has dado cuenta, te invito a que empieces ya el camino del despertar de la conciencia. Todo lo que hay en tu vida es un producto de un resultado de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tu creación. ¿Sí? Por tanto, todo aquello que no te gusta o te disgusta de tu vida está ahí porque te lo estás creando tú, porque forma parte del propósito. Por tanto, el propósito me va a ayudar a mí en el plano de karma, kármico, a experimentar todo eso que yo en este tiempo y en otro tiempo me he creado para que le pueda dar la vuelta y convertirlo en sabiduría. ¿De acuerdo? Y esto tiene que ver con el propósito álmico. Por tanto, tenemos el propósito de vida, que es mi profesión, mi trabajo, la familia, hasta cierto punto, pero sobre todo trabajo, profesión, vocación, todo esto que yo creo que hago y que me gusta y que lo hago por los demás, que yo digo, no, si es que me encanta, yo lo hago por los demás. Bueno, pues muchos de los que hacen cosas por los demás no están en su propósito de vida. Están tratando de, y voy a ser claro en esto, captar, atraer, recuperar parte de lo que no tienen. Muchas personas en este campo del desarrollo personal todavía no se han dado cuenta que no están ayudando al otro, se están ayudando a sí mismos. Hay que, propósito de vida, propósito gálmico, propósito de vida. Un buen trabajo, ¿no? Me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago y además ayudo a mis clientes muy bien. Pues estás en tu propósito de vida, pues sí, haciendo cosas buenas. ¿Es esto propósito de álmico? No, propósito de vida. Y debemos tener conciencia de que verdaderamente el propósito es mucho más profundo, ¿sí? Entonces, puedo estar toda la vida confundido creyendo que estoy siendo buena persona y no te estás enterando de nada. ¿Me explico con esto? Y no estás creciendo, no estás creciendo. Simplemente estás transitando por la misma experiencia constantemente. Y tal vez seas una persona muy motivada y te pones música alta todos los días y tienes pensamientos positivos, todo esto que tú dices que, bueno, me ayuda. Pues sí, pero puede que no sea parte del propósito álmico. ¿Entendemos esto? Porque el propósito álmico, y esto lo abordamos en los programas, tiene que ver con todo aquello que yo he venido aquí a reparar, a restaurar, a sanar. Y para acceder a eso, hay que abrir una ventana que generalmente produce dolor. Y a nadie nos gusta sentir dolor, a nadie. Sin embargo, hay personas que en el dolor encuentran la oportunidad para
abrir la mente y despertar. Y otros, en el dolor, se enganchan al sufrimiento. Entonces, si tú en el dolor te enganchas al sufrimiento, no estás creciendo, no estás resolviendo. Todo el sufrimiento es producto de una mala percepción, de un conflicto que tú tienes con algo que no está resuelto dentro de ti. Entonces, si algo en tu vida no funciona, si estás en tu vida en una rueda de hámster, no estás en tu propósito álmico, estás enrocado en ese propósito de vida tal vez, pero no estás saltando al otro nivel. Y el propósito álmico lo que me permite, esto es importante, es evolucionar, crecer. Para eso, obviamente, tengo que adentrarme en este camino. Y este es el camino en el que estoy. Este es el camino en el que estamos, este es el camino que propongo. No hay otro camino. Tú puedes decir, bueno, el camino del conocimiento es interesante, es curioso. A mí me interesan muchas cosas, mucho conocimiento, pero no es verdaderamente lo que a mí me inspira. Me entretiene y me motiva, pero no me inspira. Y yo, si no tengo inspiración en mi vida, si no tengo propósito, hay veces que podría decir, hoy no trabajo, hoy no hago nada. Por tanto, aquellas personas que viven en propósito son personas que tengan o no tengan algo que hacer, se levantan cada mañana porque saben que van a ser útil para los demás. ¿Por qué soy útil para los demás? Porque encontré el propósito. Recuerdo qué es lo que pacté, recuerdo qué es lo que he venido a resolver. Y cuando tú tienes la claridad de qué es lo que has venido a resolver, cada vez tienes más y más y más información de qué es lo que tienes que resolver. Y lo que tengo que resolver ya no es tanto hacia mí, porque he sanado partes importantes de mi propósito álmico. Y cuando ya sanas parte de tu propósito álmico, es cuando puedes entonces sentir que estás para los demás. Y aquellas personas que quieren estar para los demás sin antes haber resuelto su propósito de vida y su propósito álmico, no van a estar para los demás. Me voy explicando. Y este es uno de los puntos culmen de la experiencia humana. Cuando has transitado por todo este proceso, como yo transité hasta los 38 años, enfrascado siempre en el conseguir objetivos, en ser útil, en ser valioso, en ser responsable, que es lo que me habían transmitido, hasta los 38 años que me di cuenta qué estoy haciendo con mi vida. 38 años. Había conseguido una casa magnífica, un coche magnífico, coche de empresa, tarjetas de crédito que la empresa me ponía para que pudiera acometer los gastos de mis viajes por Europa. Es decir, cumplí con 38 años una parte de mi vida. Y tuve la claridad de darme cuenta y además la valentía de decidir dejar este mundo de propósito de vida para adentrarme en este camino de propósito de alma. Y ese camino de propósito álmico fue un camino, debo reconocer, duro, duro. Sobre todo los primeros 3 años, de los 38 a los 41, los más duros. Porque renuncié a todo lo que tenía para dar el salto hacia ese nuevo camino de despertar de la conciencia. Y este camino del despertar de la conciencia me permitió abrir mi corazón, reconocerme quién soy, descubrir quién soy, y en los últimos años, concretamente desde el 2020 hasta ahora, recordar quién soy. Y en este cuerpo físico, aunque me veáis, y sí, me reconozco, ahora lo más importante es reconocer que hay muchas otras experiencias que han contribuido a que yo hoy esté aquí, haciendo lo que hago, sirviendo como sirvo, compartiendo lo que comparto con gente como vosotros. Y eso es lo que todos estamos buscando. Todos buscamos esto. No hay nadie que no quiera encontrar, recordar, saber qué ha venido a resolver, cuál es su propósito. Y el propósito no es ser millonario o ser rico, esto es un propósito de vida, recordar esto. El propósito del alma es mucho más profundo, porque el alma no necesita la riqueza. El alma no necesita experimentar el poder. No, 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 no lo necesita. Es el yo egótico, el que experimenta, quiere experimentar el poder, quiere experimentar la riqueza. Luego todo esto es algo
que a la mayor parte de la humanidad le perturba y que, sin embargo, no sirve más que para hacerte sufrir. Y no estoy diciendo nada más que la diferencia entre el yo de hoy y el yo de hace 17 años o 18 es que aquel yo buscaba el poder y la riqueza y el de ahora busca el servicio y la contribución. ¿Y cuándo soy más feliz? ¿Esclavo de esto o en este momento? Hay una enorme diferencia. Y esta es mi invitación, a que tomemos este camino. Para tomar este camino hay que hacer un viaje. Por supuesto que hay que hacer un viaje. Hay que hacer un viaje. Ese viaje es fascinante, pero es al interior, no es al exterior. Y muchas personas llegan al mes de mayo y quieren tomar un viaje hacia el Caribe en un crucero y es magnífico, a mí me gustan. Pero si tú no haces el viaje hacia el interior, tú no te estás enterando de nada. Y todos hemos venido a contribuir, a servir, a ponernos al servicio de algo más elevado, de algo más grande. Y es nuestra responsabilidad, es nuestra responsabilidad. Y os estoy hablando de quien ha pasado por este proceso, no estoy hablando de que me he leído 5 libros, que también, o 500, que me he leído todos los libros posibles. Estoy hablando de quien ha transitado por aquí. Y eso es lo que quiero compartir. Que todos venimos con un propósito, que no es el de nuestros padres. Ellos nos traen y nos dan la vida y nos ponen en el camino, nos permiten transitar por este viaje, pero es nuestra responsabilidad encontrarlo. Y aquí es donde quiero también poner encima de vosotros de la mesa que afortunadamente ese es el trabajo que hacemos en el Centro Mente Poderosa, ese es mi camino. Que tú puedes tomar un camino sola, bueno, puedes hacerlo, no digo que no, pero hacerlo solo es muy difícil. ¿Que te puedes ver unos cuantos vídeos de YouTube? Sí, también te los puedes ver. ¿Que yo aprendo de algunos? Sí, es verdad, algunos son buenísimos. Pero verdaderamente para poder alcanzar este nivel de conciencia, lo mejor que puedes hacer es estar acompañado por quien te puede guiar porque ha pasado por ahí. ¿Me explico con esto? Y esta es mi propuesta.